Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por poder estar una vez más en este lugar y que Él siga hablándonos, instruyéndonos por medio de la palabra. Amén. Seguimos estudiando juntos la carta del apóstol Pablo a Filemón. Les invito entonces a abrir sus Biblias y que en esta mañana vamos a estar examinando los últimos versículos de este libro. Vamos a estar en los versículos 19 hasta el 25, el final, la carta de Filemón. ¿Lo tienen? Filemón. ¿Se escuchan? Para mí se escuchó re bien. Hola. Hola, hola, hola. Hola. ¿Escuchan? Se escucha, sí, pero no de acá. Hola. Bueno. Muy bien. Entonces, nosotros hemos estado leyendo en estos últimos 2 domingos la carta del apóstol Pablo a Filemón y hemos visto, o hemos observado, Filemón, Sí, pero que... versículo 19. Bien, vamos a leer esos últimos versículos. En los últimos 2 domingos, donde leímos todo lo que está antes, hemos aprendido que el apóstol Pablo ve en Filemón a un hombre que encarna el Evangelio. Y hemos tomado a Filemón, nosotros, como un modelo de alguien que realmente vive el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto que Pablo le ha pedido a Filemón algo difícil. ¿Qué le pide Pablo a Filemón en esta carta? ¿Saben ustedes qué le pidió Pablo a Filemón? Pablo le pide a Filemón que perdone a alguien, que perdone a un esclavo de él, Onésimo, que se escapó, que le robó y que se portó mal con él. Y entonces Pablo le está pidiendo, le está diciendo, mira, este Onésimo que se fue de tu casa, que te abandonó, que te robó plata, que se portó mal con vos, ahora ha conocido a Jesús. Y no es el mismo Onésimo, es un Onésimo distinto, es un hijo de Dios. Y como yo sé que vos también sos un hijo de Dios, te pido que vivas como un hijo de Dios, te pido que actúes como un hijo de Dios. ¿Y qué hacemos los hijos de Dios cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos ofende, cuando alguien actúa en contra de nosotros? A veces de manera sutil, a veces de forma abierta. ¿Cómo debería un hijo de Dios actuar? ¿Desde dónde nosotros actuamos ante el pecado de los demás? Tenemos 2 opciones. O actuamos desde nuestro propio pecado y entonces no perdonamos, nos enojamos y queremos devolverle el mal que el otro nos hizo, se lo queremos devolver con el mismo mal y si podemos con un mayor mal. Pero la Biblia nos llama a otra cosa. La Biblia nos llama a amar, la Biblia nos llama a perdonar. Entonces nosotros hemos visto en Filemón a alguien que encarna el Evangelio. Y el pedido de Pablo a Filemón es el mismo pedido que el Evangelio nos hace a nosotros, porque si fuera solo a Filemón sería un problema de Filemón. Pero es el mismo pedido que Dios nos hace a nosotros. Dios espera de nosotros que cuando alguien nos lastime, no reaccionemos desde nuestro pecado, sino desde el Evangelio. ¿Cómo hacemos eso? No es tan fácil. Lo hemos visto la semana pasada. Solo eso es posible si nuestros corazones han sido transformados
por el Evangelio. Y si el Evangelio es carne en nosotros, solo por medio de la obra de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos perdonar y amar de la manera en que el Evangelio nos llama a hacerlo. Es difícil, porque cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos ofende, nuestra primera reacción, la reacción de nuestra carne, es la venganza, es el enojo. Pero ¿qué tiene que pasar en nuestro corazón para que nosotros no reaccionemos así? Ese es el tema del cual nosotros vamos a hablar hoy. Cuando el Evangelio fluye de nuestro corazón. Ese es el tema, el título del sermón es ese. Cuando el Evangelio fluye de nuestro corazón. Y cuando el Evangelio fluye de nuestro corazón, amamos y perdonamos y estamos dispuestos a hacerlo. Y dispuestos a hacerlo de corazón. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor entonces. Filemón tiene un solo capítulo, así que sería Filemón capítulo 1, de los versos 19 al 25. Es el final de la carta. Leo. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Entonces, aquello en lo cual nosotros vamos a reflexionar hoy es en qué debería mover nuestros corazones a encarnar el Evangelio del amor y del perdón. ¿Qué debería suceder? ¿Qué debería haber en nuestros corazones? ¿Cuáles deberían ser nuestras motivaciones? ¿Qué nos mueve a poder perdonar y poder amar? Un detalle. Ustedes, si han leído la carta, habrán observado que Pablo les dice: yo te lo podría mandar a esto, y no te lo mando, te lo ruego. Yo te ruego que perdones a Onésimo. Yo te ruego que lo recibas como un hermano en la fe, como un hijo de Dios, y que lo recibas como me recibirías a mí. Te lo ruego, no te lo mando. Porque si te lo mando y nace de tu acción es lo contrario de lo que vos querés hacer, no estás honrando el Evangelio. El Evangelio es honrado cuando nosotros obedecemos a Dios porque queremos hacerlo. Así que el primer punto de este pasaje es que nosotros encarnamos el Evangelio del perdón porque nos reconocemos a nosotros mismos deudores del Señor. Miren lo que dice el comienzo del pasaje. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Esa frase inicial del pasaje de hoy indica que lo que Pablo le está escribiendo a Filemón tiene importancia, tal importancia que lo escribe él con su propia mano. Muchas veces Pablo no escribía sus cartas, sino que era alguien más quien las escribía. Él las iba dictando. En el caso de algunas cartas muy especiales, nosotros terminamos de estudiar Gálatas. Cuando termina la carta de Gálatas, que Pablo le ha dictado a alguien, las últimas palabras, el llamamiento a obedecer al Señor y a dejar de lado la necedad en la que han caído, Pablo les dice lo mismo. Miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Cuando Pablo consideraba que algo era importante, lo escribía él con su propia mano. No quería dejar ningún lugar a duda de que
él estaba diciendo algo importante. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo lo pagaré. ¿Qué va a pagar Pablo? En el pasaje inmediatamente anterior, Pablo ha dicho que si Onésimo debe algo, le debe plata. Si te debe plata, Onésimo, recibilo igual. No le reclames. Yo te lo pago. ¿Cuánto uno tiene que amar a alguien para estar dispuesto a hacerse cargo de la deuda de la otra persona? Pensá un segundito. Si vos fueras al kiosco y te dijeran que tu hermano, vos llevás 100 pesos, y te dijeran que tu hermano debía 100 pesos, lo más probable es que vos digas, bueno, que pague mi hermano, yo traje estos 100 pesos para mí, para comprarme caramelos para mí. Pero Pablo está diciendo, no te preocupes por lo que deba Onésimo, yo te lo voy a pagar. ¿Cuánto uno debería querer o amar a la otra persona para estar dispuesta a pagar su deuda? Mucho. Y Pablo le dice esto a Filemón: yo lo pagaré. Yo estoy dispuesto a pagar la deuda que Onésimo pueda tener con vos. Si él se quedó con plata tuya, no le reclames esa deuda. Yo me hago cargo. Y hace una aclaración ahí entre paréntesis. Por no decirte que aún tú mismo, te me debes a mí. ¿Cuál era la deuda que Onésimo tenía con Filemón? ¿Qué podía deber? Dinero, plata. ¿Qué se habría llevado Onésimo de la casa de Filemón? Si se llevó algo, como algunos suponen. Se llevó plata. Si yo debo mucha plata, ¿la puedo pagar? Sí. Alguna vez he debido plata yo. Y me ha costado, y me he sacrificado, y la he pagado. Creo que en este momento no tengo ninguna deuda, excepto alguna cosa que estoy pagando en cuotas, ¿no? Ya la tengo y todavía no es mía. Pero cualquier deuda de plata se puede pagar. A veces nosotros decimos, me vinieron 2 millones de pesos de agua. ¿Es mucho? Es mucho. ¿Sería un sacrificio pagarla? Sería un sacrificio. ¿Pero podrías pagarla? Y sí. No importa cuánta plata sea. Por más alta que sea la suma, de alguna forma se puede pagar. Si a mí me viniera no sé cuánto, pero si me vinieran 2 millones de pesos de agua hoy en día, por ahí tendría que andar pidiendo prestado, tendría que ir al banco. Pero de alguna forma la financiaría la deuda, pero se paga. La plata se paga, se devuelve. Pero Pablo le está recordando acá a Filemón de una deuda que Filemón no podía pagar, porque no era una deuda de dinero. Cuando Pablo le dice a Filemón, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí, ¿qué está queriendo decir con eso? A mí, vamos a hacer una separación, una aclaración acá. Pablo ¿qué le está diciendo a Pablo? ¿Cuál sería el sentido literal de esto? Vos, Filemón, acordate que llegaste al conocimiento de Cristo porque yo, Pablo, fui un instrumento para que vos fueras alcanzado por Cristo. Vos estabas muerto porque no conocías a Dios, y hoy estás vivo porque conoces a Dios, gracias a la predicación de ¿quién? Mía, de Pablo. ¿Pablo está diciendo acá que él salvó a Filemón? No. Quien salva es el Señor. Pero Filemón, lo que le está haciendo acá Pablo a Filemón es recordarle que había una deuda que él no podía pagar. Y recordemos, Onésimo era un esclavo y Filemón era un hombre rico. Y entonces lo que Pablo le está diciendo
a Filemón es: ¿vos le vas a reclamar a Onésimo una deuda de plata? De plata, es plata, se puede pagar. Por más grande que sea la deuda, es una deuda pagable. ¿Y te vas a olvidar que hubo alguien que pagó por vos una deuda que vos no podías pagar? Ni en toda tu vida, ni pidiendo un préstamo, porque no es de plata. Nosotros somos deudores al Señor. Le debemos obediencia. ¿Y podemos obedecer? No podemos. Le debemos santidad porque Él es santo. Su santidad, que Dios sea un Dios perfecto, requiere que nosotros no cometamos errores delante de Dios. ¿Podemos hacerlo? No podemos hacerlo. Pero hubo alguien que estuvo dispuesto a pagar nuestra deuda. Así que Onésimo era un deudor de Filemón, pero Pablo estaba dispuesto a pagar esa deuda. Filemón era un deudor de Pablo, pero por una deuda que no podía pagarse. ¿Cuál de las dos deudas era mayor? ¿La de Onésimo o la de Filemón? ¿Cuál se podía pagar? ¿La de Onésimo o la de Filemón? La deuda mayor era la de Filemón. La que se podía pagar era la de Onésimo. El problema de Onésimo era un problema de fácil solución. El problema de Filemón requería... El problema de Filemón, el problema de Pablo, el problema de Onésimo, porque es el problema que todos nosotros compartimos. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de los dos deudores? La hemos nombrado mucho en estos días, hablando de Filemón. Ese deudor al que el rey le perdonó muchísimo y después salió y le reclamó a otro una suma ínfima. Le habían perdonado la vida y después sale él y le dice: vos me debes plata. No tengo. Marche preso. ¿Cómo marche preso? Si te acaban de perdonar una deuda que vos no podías pagar. Toda deuda, la palabra acá es deuda en este pasaje, aunque no aparezca. Toda la deuda, cualquier deuda, debe ser saldada tarde o temprano. Alguien paga la deuda. Yo tengo una tarjeta de crédito y todos los meses viene, ¿no? Si compré tal cosa, la cuota de esa cosa, la cuota de otra cosa, algunos servicios, todo. Y hay un apartadito que dice que seguro de vida. Si yo un día me pasa algo y no voy a estar más para pagar la tarjeta de crédito, yo estoy pagando un seguro de vida. Porque la gente de la tarjeta de crédito no va a perder plata. Va a ser efectivo ese seguro, se va a cobrar lo que yo les debo y si queda algo, se lo dará. Pero siempre, cualquier deuda se paga. Si en tu negocio alguien no te paga algo a vos, no es que quedó sin pagar. Lo pagaste vos. Alguien lo pagó. Alguien lo pagó. Y lo que le está diciendo Pablo a Filemón es: la deuda de Onésimo, esa deuda de dinero, yo estoy dispuesto a pagarla. Pero acordate que vos sos deudor de una deuda que no podías pagar. ¿Y quién pagó esa deuda? El único que tenía la solvencia necesaria para pagarla. Porque no era una deuda de dinero. El único que era santo y justo y puro, Él se ofreció a sí mismo y Él pagó nuestra deuda. Nosotros entonces, cuando consideramos esto, cuando nosotros entendemos que se nos ha sido, no perdonada, porque por ahí la palabra es perdonada, pero por ahí podríamos interpretarla mal. Si a nosotros nos dijeran: la deuda se perdonó, si vos sabés, ¿no?, que alguien te tiene una cuenta, vos podés decir: te la perdono a la deuda, porque vos sabés que la persona no puede pagar, porque está pasando una situación difícil. Decís: no te preocupes, desapareció la deuda. Pero alguien se hizo cargo de esa deuda, sí o sí. Ahora, cuando nosotros recordamos esto, cuando nosotros lo tenemos
presente. Eso es lo que nos mueve a nosotros a amar y a perdonar. Un creyente ama y perdona porque se reconoce como un deudor de una deuda que no podía pagar y que fue beneficiado con el pago de su deuda por alguien más, por Cristo. Pablo le está recordando esto a Filemón. Acordate, te me debes a mí, que es como decirle, te debes a Cristo. Si Cristo pagó una deuda que vos no podías pagar, vas a reclamarle vos al otro una deuda, primero que es ínfima, y segunda, que ya fue pagada. Porque el gran problema de Onésimo con Filemón no era solo la plata que podría habérsele quedado, sino que Onésimo le había fallado, lo había ofendido y lo había lastimado. Onésimo lo había hecho quedar mal a Filemón. Se le había escapado de la casa, le había robado. Y Pablo le dice, perdónalo y recibilo como tu hermano. ¿Por qué? Porque Cristo lo perdonó y porque Cristo lo considera su hijo. Y si entonces, y hablamos de esto la semana pasada, Dios perdona a alguien, tengo yo el derecho de decir, yo no perdono, que Dios perdone pero yo no. Piense, porque muchas veces nosotros pensamos que la ofensa contra nosotros es tan grande que no la podemos perdonar. Pero cuando nosotros recordamos, primero, que toda ofensa es primeramente contra Dios y que si Dios la perdona, nosotros no somos nadie para decir que no perdonamos. Si yo pienso eso, no puedo reclamar ningún pago de nada. Cuando nosotros amamos y perdonamos a alguien, estamos beneficiando a ese alguien, pero también nos estamos beneficiando a nosotros mismos y estamos beneficiando a otros. Por eso Pablo le dice, miren, la historia acá tendría que ser entre entre Onésimo y Filemón, pero Pablo intercede. No quiero hacer una interpretación alegórica de esto, pero Pablo está siguiendo el ejemplo de Cristo, que intercedió por nosotros. Pablo intercede y dice, Él tiene deuda con vos, yo la pago. Él está queriendo hacer lo que el Señor hizo por nosotros. Y Él se identifica de tal manera con Onésimo, que le dice, si vos lo perdonás, si vos lo recibís como un hermano, ¿sabés qué vas a hacer? Lo vas a beneficiar a Él. Para Onésimo es un testimonio tremendo del Evangelio que su patrón, a quien él abandonó, lo reciba de vuelta en su casa y lo reciba no ya como un esclavo, sino como un hermano amado, como dice Pablo. Pero también me vas a beneficiar a mí, dice Pablo. Por eso le dice, sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti. Que Filemón perdone a Onésimo, beneficia a Pablo. Cuando nosotros perdonamos, beneficiamos a aquel que recibe el perdón, pero también beneficiamos a los hermanos, porque estamos reflejando el Evangelio y estamos edificando, y para eso somos parte de la iglesia, para edificarnos los unos a los otros, y lo hacemos en lo que decimos y lo hacemos en lo que vivimos. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a perdonar y manifestamos el perdón reconociéndonos deudores, sabiendo que tenemos que perdonar porque hay alguien mayor que nosotros, que tendría más derecho que nosotros a reclamar una deuda, estuvo dispuesto a perdonarnos esa deuda, no borrándola, no pasándola por alto, no ignorándola, sino cobrándola en la persona de su Hijo. Cristo pagó nuestra deuda. Y era una deuda que en serio no podíamos pagar. Esa es la única deuda en este mundo que nadie puede pagar excepto Jesús.
Vamos a leer, por favor, Marcos, capítulo 11, versículo 25. Marcos 11, 25. El Señor Jesús nos enseña acerca de esto. Marcos 11, versículo 25. Mateo, Marcos, Lucas. Once, 25. ¿Encontraron? Si no, compartan ahí la Biblia. Claro. Marcos 11, 25. ¿Qué dice? Nuestro Señor, hablando con sus discípulos, les dice: cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. No es esta una demanda de que nosotros no podemos sobornar a Dios. No le podemos decir a Dios: mira, Dios, yo perdoné a tal, perdóname a mí. Sino que por el contrario, si nosotros somos conscientes de que Dios nos ha perdonado, el resultado natural de eso va a ser que nosotros perdonemos. Cuanto más conscientes somos del perdón inmerecido que hemos recibido de parte de Dios, es tan grande, más dispuestos estamos nosotros a perdonar. ¿Acaso sea este el tema central de este pasaje? Cuando yo recuerdo que Dios me perdonó, cuando yo recuerdo la manera en la que Dios me perdonó, yo también voy a perdonar. Cuando yo recuerdo la inmensidad de mi deuda, la imposibilidad de pagar mi deuda, yo estoy dispuesto a perdonar. Y más, si sé que de esa forma agrado a Dios, glorifico a Dios y bendigo a mis hermanos, porque reflejo el Evangelio. De eso está hablando Pablo. Nuestra disposición, fíjense en qué contexto lo puso el Señor Jesús a Marcos 11, 25, la oración. Nuestra disposición a examinar nuestros corazones en busca de rencores y enojos para rendirlos a Dios es una evidencia de que somos conscientes de la enormidad de la gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Y amar y perdonar edifica la iglesia. La actitud del amor perdonador de Filemón a Onésimo sería ejemplificadora del Evangelio a toda la iglesia y a la comunidad de Colosas en general. Toda la ciudad sabía que Onésimo se había escapado. Toda la ciudad sabía que Onésimo había robado. Toda la ciudad vería a Filemón recibiendo a Onésimo, no como un esclavo fugitivo, atándolo en el patio y dándole latigazos, sino que lo vería abrazándolo. Y así Filemón encarnaría el Evangelio del perdón. Para eso, Filemón y nosotros necesitamos recordar que hemos sido perdonados. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima, y esa persona se arrepiente y viene y nos pide perdón con sinceridad, antes de considerar la gravedad de la falta de esa persona
contra nosotros, deberíamos considerar la gravedad de nuestra falta contra Dios y que esa falta fue perdonada en Cristo. Y eso va a disponer nuestros corazones para que nosotros estemos dispuestos a reaccionar desde el amor y del perdón. Amén. Segundo punto. Encarnamos el Evangelio del perdón porque el amor que Dios ha derramado en nosotros también nos lleva al servicio. Fíjense que dice Pablo: te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Pablo está hablando con Filemón sabiendo que Filemón es un verdadero creyente. Y sabiendo que Filemón ama al Señor. Por eso confía. Estoy confiado en tu obediencia. Yo sé que vas a obedecer. Y no solo vas a obedecer, sino que vas a hacer más de lo que yo te estoy pidiendo. Nosotros sabemos que nuestra obediencia es una evidencia de que amamos al Señor. Y nuestra obediencia es una respuesta al amor del Señor. Porque Dios me ama a mí, yo lo amo. Si Dios no me hubiera amado, yo no lo amaría. No lo seguiría, no lo buscaría. Y demostramos o hacemos evidente que amamos a Dios porque estamos dispuestos a guardar sus mandamientos. Vamos a leer juntos Juan, capítulo 14, verso 21. Todos lo conocen seguramente. Juan 14, 21. ¿Lo tiene? Dice Juan, capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Porque Dios nos amó, porque el Padre nos amó, nosotros respondemos a ese amor amando. Y nuestro amor a Dios se hace evidente en que nosotros queremos obedecerle. Nuestro amor nos lleva a la obediencia. Nuestra obediencia nos lleva al servicio y al perdón y al amor a los demás. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, voy a leer el versículo 2 y el versículo 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La obediencia que Pablo espera de Filemón y la obediencia que Dios espera de nosotros es una obediencia que nace del amor. Consideramos recién la magnitud de nuestra deuda. Cuando nosotros consideramos esa magnitud y el perdón que ha sido derramado en nosotros, nuestra respuesta es el amor. Y si amamos, obedecemos. No es lo mismo obedecer por obligación, obedecer por regañadientes, obedecer por conveniencia, que obedecer por amor. Y la única razón que Dios acepta, la única motivación que agrada a Dios
para nuestra obediencia es el amor. Si nosotros queremos obedecer a los mandamientos de Dios porque queremos escapar de su ira simplemente, estamos haciendo lo que hacemos por conveniencia. Si queremos obedecer a Dios para que los otros nos vean y nos admiren y piensen que somos buenos, lo que nos motiva es nuestro egoísmo y nuestro orgullo. Y eso no obedece a Dios realmente. Eso no agrada a Dios. Podemos engañar a los demás, podemos hacer que los demás piensen bien de nosotros, pero Dios está mirando nuestro corazón. Y Él quiere que nuestra obediencia sea una obediencia que nazca del amor. Y la obediencia de Filemón era una obediencia que nacía del amor. Por eso no se autolimitaba. Porque una de las características de una obediencia centrada en mí es ver hasta dónde yo tengo que obedecer. En la escuela muchas veces los chicos te preguntan, ¿cuántos renglones tiene que ser la respuesta? Y si vos les decís 5, van a venir con 4. 4 está bien, te dicen. Me faltó un poquito, siempre ahí, jugando con el límite. Cuando nosotros obedecemos, mirándonos a nosotros mismos, estamos mirando, a ver, ¿hasta dónde obedezco? Ya está, ya cumplí. ¿Cuánto dice Dios que yo tengo que ir a la iglesia? ¿Los domingos? Bueno, listo, los domingos, bueno. No me van a andar llamando un sábado, porque yo los sábados... ¿Cuánto Dios dice que tenemos que amar? ¿Pone Dios un freno a nuestro amor? ¿Dice amén hasta acá? Mateo 5:38. Del 38 al 48. Y acá leemos el llamado del Señor al amor. Cómo el Señor nos llama a amar. Cómo Dios espera que nosotros amemos. Mateo 5:38 y voy a leer hasta el 48. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y al que cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este amor que Jesús describe acá no es un amor que se queda ahí nomás, que busca el freno, que busca el límite. ¿Hasta dónde tengo que amar? Por eso Pablo le dice a Filemón, yo confío en que vos vas a obedecer. Y es más, como sé que tu obediencia nace del amor, sé que vas a ir más allá. Ese más allá, en el caso de Onésimo, no sabemos qué significaría. ¿Que le dé la libertad? Algunos suponen eso, es su posición. Pero sí tenemos esa certeza. Cuando un esclavo era recapturado, lo que lo esperaba era el castigo. Y Filemón, o la expectativa que Pablo tenía de Filemón, es que cuando Onésimo volviera a esa casa de la cual se había escapado,
Filemón lo recibiera con el amor del Evangelio y lo abrazara. Eso es ir más allá. Y le dijera, bienvenido hermano, porque ahora sos mi hermano, porque ahora sos un hijo de Dios. Y si tuvo que pasar que vos me robaras y te escaparas y estuvieras lejos de mi casa todo este tiempo, para que vos volvieras a nacer de nuevo, yo en esto me gozo, en esto me alegro. El amor cristiano es un amor así, es un amor radical. Y si el Señor nos llama a amar así a nuestros enemigos, ¿cuánto más nosotros vamos a amar a nuestros hermanos? Esta partecita termina con un detalle, un pedido que Pablo le hace a Filemón. Al mismo tiempo le dice, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Algunos ven aquí como una motivación más para Filemón, para obedecer. Porque cuando Pablo fuera, seguramente se iba a encontrar en la casa de Filemón, pero también a Onésimo. La obediencia que nace del amor, ese amor que nosotros decimos tener, es un amor que se expresa a los demás. ¿Y cómo se expresa a los demás? En servicio. Porque Pablo sabe que Filemón obedece por amor. Pablo sabe que Filemón está dispuesto a servir. Porque Dios nos pide a nosotros que le sirvamos y le obedezcamos por amor. Vamos a servir también a los demás. Si no, no podemos decir que amamos. Si no estamos dispuestos a servirnos los unos a los otros. ¿No es ese el llamado del Evangelio también? Final. Encarnamos el Evangelio del perdón también, como la última motivación, porque lo vemos reflejado en otros. Cuando nosotros vemos a otros reflejar el Evangelio, también aprendemos a vivirlo nosotros. Yo he conocido a decenas de hermanos que me han edificado con su manera de vivir. Algunos muy sabios y muy conocedores de la Escritura te hacen entender cosas que vos no entendías. Otros quizá escasamente te hablen de la Escritura y sin embargo con su amor y con su servicio modelan el Evangelio para vos. Y vos aprendés a vivir el Evangelio también a través de sus ejemplos. Estamos leyendo ahora los últimos versículos, los dos últimos. Y yo pensaba, ¿qué dice acá? ¿Por qué esto acá? Termina la carta diciendo, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. En la despedida de esta carta, seguimos nosotros viendo motivos para obedecer al Señor amando y perdonando. ¿Quién era Epafras? Epafras era alguien de la iglesia de Colosas, de donde era Filemón, de donde era Onésimo. En la carta que Pablo manda a la iglesia en general, en Colosenses capítulo 4, 12, no lo busque, yo se lo leo, Pablo hace una referencia a Epafras y lo describe de esta forma. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras era un modelo de alguien que encarnaba el Evangelio, porque rogaba porque sus hermanos en Colosas vivieran conforme al Evangelio también, y crecieran en esa gracia, y crecieran en ese amor. ¿Cuál es la segunda persona que Pablo menciona aquí en esta carta? Marcos. Piensen un segundo en quién era este Marcos o Juan Marcos.
Este Marcos al que Pablo menciona aquí es el mismo Marcos que se menciona en Hechos 13, que era sobrino o familiar de Bernabé, y cuando Pablo y Bernabé salieron en un viaje misionero, Juan Marcos tuvo temor, no sabemos por qué, quizá de la persecución, quizá de las pedradas y cosas que recibían por estar predicando el Evangelio, y él en medio del viaje dijo, no, yo no sigo, yo me vuelvo a casa. Y se volvió. Se asustó y se volvió y los dejó en banda. Y al poco tiempo, Pablo y Bernabé van a hacer otro viaje, y Bernabé ¿a quién quiere llevar? A Juan Marcos. ¿Y qué dice Pablo? No, a este no lo podemos llevar, después nos deja clavado en la mitad del camino, nos deja en banda, ¿qué hacemos? Y hubo un gran conflicto entre Bernabé y Pablo. ¿Y a dónde está ahora Juan Marcos? Junto a Pablo, sirviendo junto a Pablo. Eso que alguna vez fue una desaveniencia grave y que motivó que Bernabé y Pablo se separaran, ha dejado de ser un problema. Juan Marcos ha dejado de ser ese chico inmaduro para convertirse en un siervo de Dios y sirve ahora junto a Pablo. Es más, Juan Marcos, altamente probable, es el mismo Marcos que escribió el Evangelio de Marcos. Ese Marcos inmaduro que dejó la misión en un momento se convirtió en un siervo de Dios. ¿Y qué Pablo estuvo dispuesto a hacer con él? A perdonarlo, a recibirlo, a aceptarlo y a ser beneficiado por su servicio. ¿Qué hizo Pablo? Lo mismo que le está pidiendo ahora a Filemón. Pablo no está pidiéndole nada a Filemón que él no esté dispuesto a hacer. ¿Y por qué Pablo lo hace? Una vez más, volvemos al principio. ¿Por qué Pablo está dispuesto a aceptar al lado suyo, en su servicio, a alguien que alguna vez le falló? Porque él ahora está sirviendo al mismo Señor al que él persiguió y despreció. Porque él ahora está sirviendo junto a aquellos a los cuales él alguna vez le falló. Pablo es un testimonio de la gracia de Dios. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Cuando la iglesia surge, Pablo, su labor era perseguir a los cristianos, porque él creía que los cristianos ofendían a Dios. Y los buscaba y los arrestaba y los torturaba. Y así murió Esteban. Y ahora él está sirviendo al lado de esos mismos a los que una vez persiguió. Y los que una vez persiguió, ahora lo consideran su hermano. Y eso es lo precioso del Evangelio. Pablo una vez enemigo de Cristo y ahora siervo de Cristo. Pablo alguna vez enemigo y perseguidor de la iglesia, ahora siendo apoyado y bendecido y honrado y amado por la iglesia. Onésimo, alguna vez esclavo que falló y que robó, siendo perdonado por la gracia del Evangelio. ¿Por qué el Evangelio demanda de nosotros que nosotros amemos y perdonemos? Porque nosotros hemos sido amados sin merecerlo, porque hemos sido perdonados sin merecerlo. No podemos poner condición a nosotros. Yo te amo, sí. Yo te perdono, sí. Recordar el perdón de Dios en nuestra vida se va a ver traducido en que nosotros perdonemos. Recordar el amor de Dios en nuestras vidas se va a ver traducido en que nosotros amemos. Eso es necesario que pase en nuestros corazones. Esa debe ser la motivación que nosotros tenemos para amar y perdonar. Y encarnamos el Evangelio cuando actuamos en respuesta al obrar de ese Evangelio.